El día 23 de noviembre de 1879, el coronel Vergara había salido de la oficina Amelia, también conocida como Dibujo, con un grupo de 400 hombres y una batería de cañones Krupp, a batir a un grupo rezagado de nuestro ejército, que conforme se acercaba a su destino comprobaba también que tenía enfrente un número mucho mayor de lo que se había previsto, en vista de lo cual solicitó refuerzos a su cuartel general. Estos, a su vez, destacaron una división de 3.500 hombres aproximadamente al mando del coronel Arteaga, y así, coordinando esfuerzos, estos pudieron llegar a las inmediaciones de Tarapacá el día 26, llegando a ser testigos incluso de la llegada de la división Ríos, que la quinta división ha dicho enclave. Es la zona más o menos donde se encuentra la oficina Amelia o Dibujo, donde salieron las tropas de Francisco Vergara, y que posteriormente se desplazaron por la Pampa y acamparon cerca del Cerro Unitas, que se encuentra aquí. Esta es la zona donde se reunieron las fuerzas de Arteaga con Vergara en la Pampa de Isluga. Y de aquí marcharon el 27 en la madrugada hacia sus respectivas posiciones, hacia la quebrada de Tarapacá, donde se encontraba el ejército peruano. La quebrada de Tarapacá está compuesta, en la zona de combate que nos interesa, vamos a señalar ciertas localidades. En la Pampa de Tarapacá encontramos en la parte norte de la misma, más al norte, la parte más extrema que nos interesa, es la zona de Quillahuasa. En esa zona de Quillahuasa hay una pequeña aldea, pero más al norte vamos a encontrar el poblado de Pachica. En el poblado de Pachica ya se había adelantado 1.400 hombres del ejército peruano que descansaban 2 días antes del 27, que eran la división primera del coronel Herrera y la cuarta división de vanguardia del coronel Justo Pastor Dávila, que ya tenían la misión de ir avanzando hacia Arica para el repliegue de las fuerzas. El pueblo de Tarapacá era pequeño y por lo tanto no podían dar cabida a estas dos divisiones. Acá apreciamos justamente la quebrada de Tarapacá con el río al fondo, la Pampa hacia el lado izquierdo. Acá está Quillahuasa. Luego hay otro poblado que viene ya prácticamente aquí, casi con una equidistancia entre lo que es Tarapacá y el poblado que está más al sur, que es San Lorenzo y luego Guaraciña. Y en Guaraciña prácticamente acaba la quebrada y se abre de frente a la Pampa del Tamarugal. Y el río se pierde en el desierto. Entonces, esta era más o menos la conformación de las poblaciones. En cuanto a la parte geográfica, Tarapacá estaba dominada hacia el lado este por dos cerros, el Cerro Redondo y el Cerro Tarapacá. Más al suroeste se encontraba la Cuesta Bisagra, la Pampa misma, donde después se hicieron la disposición de las fuerzas chilenas. Los chilenos tenían la intención de atacar por 3 frentes. Tal como se ve aquí, teníamos a la división Arteaga, que tenía la finalidad de atacar directamente, vemos la línea azul, sobre la misma población de Tarapacá. La división Santa Cruz, que debía marchar por delante, teniendo a la caballería de los graneros a caballos del sargento mayor Rodolfo Villagrán, con la finalidad de incursionar por Quillahuasa y cortar la retirada hacia Arica del ejército. Y finalmente, la división de Eleuterio Ramírez, que debía incursionar desde Guaraciña por la misma quebrada hacia la misma población de Tarapacá. O sea, esa era la disposición de las 3
divisiones chilenas. Unos arrieros avistaron desde la parte este de los cerros la presencia de las tropas chilenas, puesto que los peruanos no tenían en ningún momento avanzadas divisiones que podían vigilar y darse cuenta que verdaderamente estaban los chilenos en el borde de la quebrada. Lo que pasa es que la división Santa Cruz, que iba por delante de la de Arteaga, fue vista antes de poder llegar a la posición que ellos planeaban, que era llegar por Quillaguasa. La caballería de Villagrán había sido enviada por delante, pero esto permitió también que los infantes y las baterías Krupp se retrasaran. Es en ese instante que se dan cuenta, a través de los arrieros y a través de un ayudante del coronel Cáceres, la presencia de tropas chilenas, y él inmediatamente toma la decisión de atacar estas fuerzas, ¿no? En sus memorias, Cáceres menciona que estaba hacia el lado oeste del pueblo, cerca de la cuesta, y lo que hace él es, su cepita, el batallón cepita, lo dispone de la siguiente manera, tal como se ve en el gráfico. Con la primera y segunda compañía, al mando del comandante Zubiaga, más a la derecha, al centro, la quinta y sexta compañía al mando del mayor Pardo Figueroa, y la cepita tercera y cuarta, con el mayor Arguedas, están más a la izquierda. A su jefe de Estado Mayor, Izarre Cabarren, le da la orden que disponga del jefe del 2 de mayo, el coronel Suárez, Manuel Suárez, para que disponga de una manera similar el 2 de mayo, en una situación un poco más hacia la retaguardia y pegado hacia la izquierda, con la finalidad de subir la cuesta sin hacer un solo tiro. La idea era ahorrar municiones a la vez de tomar por sorpresa a las fuerzas chilenas. Cuando las fuerzas peruanas llegan al borde de la quebrada, se encuentran a una distancia de 150 metros sobre las fuerzas chilenas, que estaban conformadas, o sea, las fuerzas de Santa Cruz, de las dos compañías del segundo de línea, las piezas Krupp, que en total eran dos piezas Krupp, perdón, eran 4 piezas Krupp, un cuerpo de zapadores, y acá es donde se inicia la batalla, a 150 metros de distancia. El cepita primera y segunda carga a la bayoneta y captura las piezas Krupp. Y empieza a haber una lucha aquí a nivel de lo que es ya infantería, siendo las fuerzas chilenas repelidas y rechazadas. Entonces, las fuerzas son repelidas y rechazadas hasta 3 o 4 leguas de distancia de su punto donde se encontraron. Entonces comienza una persecución, y como vamos a ver, son rechazadas y perseguidas. Pero como los peruanos no teníamos caballería, se prefiere dejar hasta este punto. Más o menos se rechazó, acá son más o menos con las 4 leguas donde fue rechazado las fuerzas de Santa Cruz. Entonces, en este instante ya decide regresar Cáceres con sus soldados, que también estaban ya cansados, con pocas municiones. Regresan a su punto de partida, y es acá donde se encuentra con el general en jefe Buendía, con Manuel Suárez, a los cuales les pide apoyo, porque las fuerzas estaban muy disminuidas y se temía que de un momento a otro podían llegar refuerzos chilenos, tal y como sucede en la segunda etapa de la batalla, cuando llegan los refuerzos del general Arteaga. Entonces esta es la primera parte de la batalla que se desarrolla en La Pampa, en la cual se toman 4 piezas Krupp y la infantería asciende por la cuesta y rechaza la división Santa Cruz. Mientras tanto, la columna chilena de Arteaga, cuya misión era cerrar a los peruanos el camino de Iquique por el oeste, había escuchado los disparos y todo el combate, y se aproxima apresuradamente al campo de batalla.
y encuentra que las tropas de Santa Cruz huyen en derrota, pero, pero que ante su presencia se detienen y apoyados por Arteaga vuelven a la acción. La división Arteaga estaba conformada por un grupo nacional movilizado, 2 cañones Krupp y el regimiento Chacabuco, más los restos de la división Santa Cruz, que hacen frente a los restos del Cepite el 2 de mayo, pero tal y como lo había pedido Cáceres, ya se encontraba reforzado en ese momento por el LOA, que era un batallón de civiles bolivianos que vivían en Tarapacá, el Navales, el Iquique de Alfonso Ugarte y el Gendarme de Iquique, todos pertenecientes a la división Ríos, que venía de la quebrada luego de sostener una parte del combate en esa zona. Habían llegado en apoyo. Entonces, en esta parte de la batalla se va a desarrollar en la pampa al suroeste de Tarapacá. El combate se desarrolla frontalmente, tal como vemos acá en el esquema, primero con un violento y nutrido fuego de fusilería, durante el cual el éxito oscila de un bando a otro. Incluso los chilenos son obligados a cejar hasta 5 veces y otras veces vuelven nuevamente al ataque, al empeño, realizándose por ambas partes prodigios de valor. Pero entonces Cáceres inicia un magnífico ataque envolvente contra el ala derecha, el flanco izquierdo de Arteaga, que arroja de un tirón y desconcierta a esta división y la arroja hacia la sección sur a la altura de Guaraciña. O sea, ataca sobre este sector de aquí y lo arroja hacia el poblado de Guaraciña, que se encuentra, retrocede y se encuentra sobre esta zona de acá, donde está la división acá señalada de Ramírez. En estos momentos el escuadrón chileno de granaderos, que justo venía desde Quillahuasa, llamado por Santa Cruz, viene de Quillahuasa, retorna al campo de batalla y coge por retaguardia a la sección del Loa y el Navales. Ni siquiera les da la oportunidad de hacer cuadro y los carga a la caballería, carga con su caballería. Pero el batallón Iquique de Alfonso Ugarte los repele con nutrido fuego de fusilería y evita que estos sean pasados a cuchillo. En ese momento, aprovechando esta acción, nuevamente Arteaga se vuelve a rehacer y hace frente nuevamente, pero ya sin la firmeza y tenacidad de inicio, a las tropas peruanas. Y justo en estas circunstancias, ya cuando la acción declinaba en contra de los peruanos, aparece la división de Justo Pastor Dávila, que venía de Pachica, la cual avanza denodadamente sobre el flanco enemigo y se acerca a él sin disparar. Solo cuando se detiene muy a corta distancia, les envía repetidas cargas cerradas de fusilería, al mismo tiempo que Cáceres arremetía frontalmente en esos momentos con todas sus tropas y da el último y postrer golpe contra el centro de las fuerzas enemigas y se produce entonces la súbita desbandada de los chilenos que huyen por la pampa de Isluga, abandonando los 2 últimos cañones Krupp que quedaban en esta zona. Cáceres entrega estos a nuestros artilleros y al mayor Carrera, logrando hacerlos funcionar y disparando contra ellos sobre la retaguardia del enemigo en fuga. Ahí en este momento son más o menos las 5 ya de la tarde, y con eso termina la acción en el sector oeste, y también la batalla toda, después de una lucha tenaz, enconada, reñida y sangrienta, que dura casi todo un día y finaliza dejando el campo cubierto de centenares de muertos y heridos en ambos bandos. Vemos acá el campo de batalla. Vamos a continuar luego con lo que sucedió en la quebrada, porque también hubo hechos en la quebrada. Lo que hemos narrado solo es la parte alta de la meseta, pero también Eleuterio Ramírez, como hemos visto acá, atacó con sus fuerzas al mismo poblado de Tarapacá, donde se encontraba la división de Bolognesi, apoyada por otras fuerzas. La columna chilena Ramírez, cuya misión era atacar Tarapacá por la quebrada, penetró y avanzó al fondo de esta hasta Guaraciña, donde hizo un ligero alto para que se repusieran sus tropas y apagaran su sed.
enseguida continuó su camino hacia San Lorenzo y más adelante, al aproximarse la cuesta bisagra, se da cuenta que estaban defendida por los artilleros que oficiaban de infantes, el coronel Castañón. Inmediatamente lo que hace él es destacar contra ellas dos compañías del regimiento segundo de línea al mando del mayor Liborio Chanés, mientras él, con el resto de las tropas de infantería, avanzaba por el fondo de la quebrada más una sección de artillería con 2 piezas y un pelotón de caballería. Continuó por acá mientras destacó dos compañías hacia el cerro. Empeñada la acción en la cuesta de la bisagra entre los artilleros de Castañón, que peleaban como infantes, como lo hemos dicho, y una compañía de la Arequipa y las fuerzas de Chanés, las tropas de Bolognesi, situadas en el cerro de Tarapacá, mientras avanzaba Ramírez por acá, Bolognesi, que estaba en el cerro de Tarapacá, se da cuenta del peligro cuando ve entrar a la población a Ramírez y sus tropas. Entonces inmediatamente baja del cerro con su batallón guardias de Arequipa y deja en el cerro al segundo de Ayacucho, que es la otra parte de su división. Al mismo tiempo, la quinta división Ríos, que se encontraba en el Cerro Redondo, originalmente aquí, va a ocupar el puesto dejado por Bolognesi. Entonces se sitúa sobre esta zona, la nueva posición de Ríos sobre el cerro Tarapacá, junto con el segundo de Ayacucho, mientras Bolognesi baja a la misma quebrada, a enfrentar con sus guardias de Arequipa y una columna de gendarmes a la primera división de Eleuterio Ramírez. Mientras tanto, en la cuesta bisagra, Echanés había desplegado en guerrilla a sus 2 compañías y de esta forma les hacía trepar la cuesta. Y en el primer impulso logran los chilenos hacer cejar a los peruanos, pero estos se reafirman y a su vez asestan un furibundo contragolpe que los aturde y los echa cuesta abajo. Echanés se ve imposibilitado de rehacerse y sigue sus derrotadas tropas y retrocede en lo andado hasta Huaraciña. Son ya cerca de las 10 de la mañana cuando las tropas chilenas se acercan a las afueras de la población. Estamos hablando ya de Ramírez, que ingresaba ya con el resto de su división a la misma población de Tarapacá. Y son recibidos por un nutrido fuego del batallón guardias de Arequipa mandado por Bolognesi, y empeñándose en rudo combate, los peruanos, parapetados en las casas y cercas, oponen una tenaz resistencia al enemigo. En estos momentos interviene la quinta división de Ríos, que se encontraba en el cerro Tarapacá, junto con el segundo de Ayacucho. O sea, empiezan a hacer fuegos del cerro y desde la misma población, con la finalidad de detener el avance de Ramírez. Entonces Ramírez destaca 2 compañías al cerro para contener el avance de Ríos y enseguida lanza todas sus fuerzas contra el Arequipa. El combate arrecia y los chilenos logran entrar a la población, pero oportunamente Bolognesi es socorrido por parte de la división exploradora del coronel Bedoya y por la columna gendarmes, logrando parar en seco la arremetida de los chilenos, emprendiendo a la vez un enérgico contraataque que los repele y arroja a lo largo de la quebrada, obligándolos a retirarse. En este momento, un soldado del guardias de Arequipa llamado Mariano Santos consigue apoderarse del estandarte del segundo de línea y el cabo Rojas Vera, el portaestandarte del oficial abanderado, que había quedado muerto y abandonado en el campo de batalla. Las 2 divisiones chilenas que fueron enviadas contra el cerro Tarapacá, o sea, contra la quinta división y el segundo de Ayacucho, no pueden llegar a cumplir su cometido, pues al ascender la pendiente son aniquiladas por el fuego cruzado de nuestras tropas y perseguidas hasta el fondo de la quebrada, donde casi en esqueleto se unen a las escasas fuerzas de Ramírez, que también se batían en retirada. Son las 12 del día y el segundo de Ayacucho se incorpora aquí a la división Bolognesi,
sea, baja del cerro y se une a la división Bolognesi, tal como vemos aquí en el gráfico. Y acá está el segundo Ayacucho bajando del cerro y se une a la división ya de Bolognesi, conformada por los guardias de Arequipa, la división exploradora, la columna gendarmes. Repelen a los chilenos de Eleuterio Ramírez. De esta forma, la división Ríos posteriormente sube la cuesta y pasa al sector oeste en apoyo de la división Cáceres, que en ese momento peleaba, como ya hemos visto anteriormente, y forma parte activa en el segundo periodo de la lucha en ese lado. Posteriormente Castañón también, una vez que logra vencer a los chilenos de las compañías del segundo de línea de Echanés, también entra en apoyo de las tropas en La Pampa de Cáceres. Mientras tanto se siguen batiendo en retirada hacia la población de San Lorenzo las fuerzas chilenas restantes de Ramírez. Mientras tanto, en el fondo de la quebrada prosigue Bolognesi la persecución de Ramírez. Siendo apoyado por parte de la división exploradora del coronel Bedoya, la columna de gendarmes, la cual es mandada por el coronel Espejo y las fuerzas de Castañón que avanzan a la altura de la cuesta de Bisagra. Los chilenos, aprovechando los parapetos naturales que ofrecía la quebrada, ponen resistencia de trecho en trecho. Y después de la lucha, que es escalonada, que dura más de 2 horas, hasta arrojarlo al adversario, hasta más allá de San Lorenzo. San Lorenzo está aquí. Ellos son rechazados hacia esa zona de acá. Zona hasta donde es arrojado Ramírez y es perseguido. Con ya una franca derrota declarada, es donde cesa la persecución. Entonces la división exploradora de esto, y retrocede en la división exploradora, y las fuerzas de Castañón pasan al oeste en apoyo de Cáceres, como hemos visto hace un rato. El segundo de Ayacucho sube a las alturas del este, en el Cerro Tarapacá, y la Arequipa y los gendarmes quedan en el fondo de la quebrada en previsión de un nuevo ataque. Son poco más o menos las 3 de la tarde y en esto termina la segunda fase de acción en la quebrada. A eso de las 4 aparecen por el norte las divisiones Vanguardia y la primera división, al mando de los coroneles Dávila y Herrera. El coronel Suárez dispone que después de llenar sus cantimploras en el río, la primera vaya en apoyo de las fuerzas del oeste, como ya hemos visto, y la segunda en apoyo de las de la quebrada y las alturas del este. Herrera, jefe de la primera división, ordena a los cazadores de la guardia, número 7, que tomen las alturas del este. Y avancen sobre Guaraciña, y el cazadores número 5, a su vez, se va a dividir en 2 partes. Avance por la quebrada al mando del coronel Fajardo, una parte, y la otra a sus propias órdenes. Entonces llegan a San Lorenzo, donde el enemigo ha reconcentrado sus fuerzas, y aquí comienza la tercera parte de la batalla. Los chilenos, fuertemente parapetados en las cercas, casas y matorrales, hacen un alto nuevamente y pretenden contener al vencedor, haciendo uso de los últimos cañones que le quedan. La lucha se empeña en Conad y Cuenta, pero en todas partes es golpeado el chileno duramente. Un pequeño destacamento de tropas chilenas habíase parapetado en una casa de San Lorenzo. Desde allí hacían certeros disparos contra las tropas de Fajardo. Dirígese allí para atacarlas e intimarlas el teniente Vargas Osorio. Las descargas cerradas de los nuestros hacen que los ocupantes de dicha casa saquen por la ventana pañuelos en señal de rendición, pero cuando el teniente peruano se acerca solo, para concretar la rendición, una descarga cerrada lo deja en el sitio. Entonces, sus soldados indignados se abalanzan furiosos y pasan a cuchillo a los chilenos,
poniendo después fuego a la casa, achicharrando a los que había aún en ella. Lección terrible e injustificada, dice el autor de esta cita, que es Congrains. Un destacamento enemigo que se dirige por las alturas del este para caer sobre el flanco izquierdo. Ramírez destaca un grupo para atacar este destacamento chileno por las alturas del este. Trata de sorprender el lado izquierdo y la retaguardia de los peruanos, pero a su vez no cuenta con que más arriba se encontraban las fuerzas de Bustamante, los cazadores de la Guardia número 7 y el segundo y Ayacucho. Al verse estos descubiertos y amenazados, se ponen en precipitada fuga. Desalojados todos los chilenos de sus parapetos y trincheras, son empujados hacia Guaraciña, donde se encuentran con las fuerzas de Arteaga. Aquí. Después de ser rechazados, se encuentran con las fuerzas de Arteaga, que acababan de ser arrojadas por casas de las Pampas del Oeste. Al mismo tiempo, todas nuestras fuerzas se dan la mano formando una continuidad mediante su posterior e irresistible arremetida a las dispersas fuerzas chilenas, a las que persiguen más allá del cerro de Minta. Evidentemente, este cerro siguen subir la quebrada y los van a arrojar lejos a las fuerzas chilenas en persecución. A esta zona de aquí, más o menos, donde fue el punto inicial de su concentración. Después de 10 horas de duro batallar, la falta de caballería impide perseguir y destruir completamente al enemigo. Al caer la tarde de ese memorable día, nuestras victoriosas tropas se reconcentran en Tarapacá, después de haber escrito con su sangre y heroísmo una de las más gloriosas páginas de nuestra historia militar. Así pues, apoyándose y luchando con un coraje y decisión inigualable, nuestros indómitos soldados se hacen dueños y señores de la pampa de Tarapacá. Nada a excepción de un reparador descanso les es negado ese día. Nuestros hombres no pueden entregarse al merecido descanso. No tienen munición con que repeler un nuevo ataque. No hay posibilidad de recibir refuerzos, avituallamiento o parque. Esa misma noche se emprende el lento, penoso y retorno a Arica. Para dar término a ese glorioso momento, veamos finalmente cuál fue la disposición final de las tropas en la última parte de esta batalla.